Muy bien, hermanos, continuamos entonces con el tema de esta tarde. Mencionábamos al comienzo que lo que vamos a presentar en esta tarde es una especie de continuación de lo que iniciamos en el último programa que dimos en vivo aquí, hace 2 semanas atrás. Eh, Estuvimos hablando en el programa anterior, si las personas que están escuchando en esta ocasión no han escuchado los programas anteriores, yo les recomiendo, si ustedes quieren, pueden visitar nuestra página en internet, que lo escuchamos recién el audio, que es www.infonom.com. Allí en esa página ustedes pueden encontrar los programas anteriores, la gran mayoría grabados en video, y pueden verlos nuevamente. Así que si quieren retroceder, digamos, un poco en este estudio, pueden hacerlo a través de nuestra página o solicitándonos algunos materiales grabados en DVD también. Lo que presentamos hace 2 semanas tiene que ver con cuál era el poder, cuál era, por así decirlo, la iglesia apóstata que en la Biblia aparece como la gran ramera, o el anticristo, o el hombre de pecado, o el cuerno pequeño, en diferentes profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, o las cartas de Pablo. Mencionamos en el estudio anterior, cuando vimos acerca de Daniel capítulo 2, que este poder era sencillamente una extensión, una prolongación de lo que fue el Imperio Romano. Y hablamos justamente de 4 imperios mundiales que dominaron la tierra y que persiguieron al pueblo de Elohim, que persiguieron a Israel y que fueron en contra de la voluntad de Yahweh. Y mencionamos a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia y a Roma como imperios. Todos estos 4 imperios persiguieron y fueron en contra de la palabra de Elohim, al punto tal que nosotros conocemos por haber visto en películas o haber leído en la escritura, cuando Yahshua el Mesías murió bajo el yugo del Imperio Romano. Ese fue el 4.º imperio y fue uno de los más extensos. Hasta varios siglos después de la muerte del Mesías siguió funcionando el Imperio Romano como un gobierno mundial que imponía las leyes y la religión a nivel mundial. A tal punto fue así que nosotros sabemos que el Mesías murió bajo el yugo romano y los cristianos primitivos fueron también perseguidos bajo el yugo romano. La Biblia presenta que en el tiempo final, en el tiempo del fin, la iglesia o el poder que iba a perseguir al pueblo de Elohim no es más ni menos que una extensión de este imperio romano. Y solamente existe una institución eclesiástica que se hace llamar Iglesia Romana, que de hecho tiene su sede en Roma, en el Vaticano, y mencionamos la semana pasada que justamente como se presentaban las potencias y los poderes en la Biblia como bestias o cuernos, la Biblia en Daniel capítulo 7 lo mencionaba como un cuerno pequeño, ¿sí? Que aunque es pequeño, es más poderoso que todas las otras naciones. Y esto en la práctica es la realidad. El Vaticano tiene influencia sobre la mayoría de las naciones del mundo. Una influencia directa, no una influencia, por así decirlo, religiosa meramente. Es una influencia política. Si ustedes ven los noticieros o leen los diarios, van a ver que en las decisiones políticas de cada país está inmiscuida la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque aunque es un país, una potencia que es geográficamente pequeña, porque el Vaticano, aunque tiene solamente 44 hectáreas, es una pequeña parcela de tierra, es un país y un estado soberano dentro de otro país. De hecho, el Vaticano tiene embajadas y embajadores en diferentes países, y cada país que reconoce a un embajador del Vaticano, aparte del embajador italiano, está reconociendo al Vaticano como un poder político-religioso. ¿Sí? Y de hecho también cuando una persona toma todos los sacramentos, lo que está haciendo de alguna u otra manera, sepa esa persona o no lo sepa, está reconociendo la ciudadanía principal de esa persona, que es la ciudadanía de Roma. Por eso nosotros, fíjense ustedes cómo se llama a los países sudamericanos, se los llama latinoamericanos. ¿Qué significa latinos? Latino viene de Roma. El latín es el idioma oficial
de Roma. Por lo tanto, Roma sigue existiendo hoy en día, pero de una manera fragmentada, quizá no total y absoluta como lo era en la época del Imperio Romano, pero sigue existiendo. Por eso es que cuando estudiamos Daniel capítulo 2, si usted no lo leyó, léalo porque es breve la historia, pero bien gráfica y bien entendible, hasta un niño puede entenderlo. Cuando usted lee Daniel capítulo 2, el Imperio Romano está representado por las piernas de hierro de la estatua. Pero cuando llega a los pies de la estatua, a los días en que estamos viviendo hoy, habla de reinos divididos, pero que son en parte de hierro y en parte de barro cocido, o de arcilla, ¿sí? Entonces, fíjese, hermanos, que está bien claro, en los días finales, en nuestra época, hay países fuertes, países débiles que tratan de unirse con alianzas humanas, pero no pueden hacerlo porque Dios ha determinado que no va a haber otro gobierno mundial. Aunque las Naciones Unidas insten a los países para crear un nuevo orden mundial, aunque Obama diga nuevo orden mundial, aunque el presidente de Irán diga nuevo orden mundial, aunque el presidente israelí y cada uno de los presidentes, la misma presidenta Cristina Kirchner, diga nuevo orden mundial, en cada vez que se reúne en el grupo de los 8 o en cada grupo o en cada congreso sudamericano se hable de nuevo orden mundial, los seres humanos van a intentarlo, los gobiernos van a intentar crear nuevamente el Imperio Romano. Sin embargo, Yahweh en su misericordia, en su sabiduría, lo va a impedir, de la misma manera que lo impidió en Génesis capítulo 11, cuando los hombres intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo y un gobierno mundial, y Yahweh lo impidió, confundió las lenguas y los dispersó. Porque ¿saben qué, hermanos? Le pido, Córdoba, ¿te puedo pedir el ventilador si se puede apagar? Bueno, vamos a apagar un poquito el ventilador porque está haciendo bastante ruido. Pero seguimos con el estudio, hermanos. Entonces, fíjense cómo la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Le comento a los hermanos, yo no tengo ningún problema en estos contratiempos que tenemos, porque la idea de este programa de radio no es un show, no es un entretenimiento. La idea de este programa de radio, si yo estoy aquí sentado, es para que con urgencia nosotros tomemos conciencia del peligro que corre nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de reunión, nuestra libertad de culto, que está siendo amenazada. Entonces no hay problema si tenemos que hacer todo lo posible para que más personas puedan conocer este mensaje. Nosotros ya estamos viviendo en lo que la Biblia llama los pies de la estatua. Y como decía en Daniel capítulo 2, en los días de aquellos reyes, cuando traten de unirse, cuando todos digan gobierno mundial, cuando todos digan paz y seguridad, una gran roca que va a ser cortada no con mano, dice, caerá a la tierra y va a desmenuzar a todos los gobiernos anteriores. Y va a establecerse un reino que nunca más será destruido ni dejado a otro reino. Saben que ese es el reino de los cielos, que la Escritura nos dice que va a bajar del cielo y va a ser instalado aquí en la tierra. La Santa Jerusalén, el templo celestial, el santuario celestial, donde Yahshua ahora intercede como sumo sacerdote por su pueblo, va a estar aquí en la tierra. Y nosotros vamos a ir de luna nueva en luna nueva, de Shabbat en Shabbat, a adorar a la Santa Jerusalén, como dice Isaías capítulo 66. Pero bueno, esto es a manera de resumen, a manera de introducción de lo que venimos viendo la otra semana anterior. Teniendo en cuenta esto, yo quiero ir al libro de Apocalipsis, voy a leer solamente algunos pasajes, pero sí es importante que tengamos en cuenta que Daniel y Apocalipsis son dos libros hermanos que tienen que ser leídos a la par. En realidad, para entender Apocalipsis y el Nuevo Testamento hay que leer todo el Antiguo Testamento, hay que leer la ley de Moisés para poder entender los símbolos que aparecen en Apocalipsis. Pero si nosotros queremos hacer un estudio primario, básico de Apocalipsis, es importantísimo que lo leamos a la luz del libro de Daniel. Yahweh el Eterno va a dar sabiduría a cada uno. No tiene que comprar manuales, ni ser instruido por un curso de teología, ni nada por el estilo. Tiene que pedirle sabiduría al Eterno, ser humilde de corazón. Aceptar consejo cuando Yahweh le manda consejo, por supuesto que sí. No digo que los hombres no puedan ser utilizados.
los hombres son utilizados en la predicación del Evangelio, pero Él quiere mostrárselo a usted directamente a través de la Escritura. Entonces usted tiene que orar, pedir sabiduría y leer el libro de Apocalipsis acompañado del libro de Daniel, y en especial el libro de Daniel, pero si le es posible, de los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son la ley, son la Torá. Sin esa ley es imposible entender muchas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento. Por eso hacemos hincapié a las fiestas solemnes aquí en este programa. Hemos hablado varias veces de las fiestas solemnes, y tienen una gran importancia para el cumplimiento de las profecías. Quiero mencionar simplemente, en Apocalipsis capítulo 13, aparece una figura o una imagen que representa este poder despótico, que es una continuidad de todos los imperios paganos de la antigüedad, y dice así en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Escuchen, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Antes de seguir, voy a hacer simplemente una aclaración, hermanos. El propósito de este programa no es asentar una doctrina ni algo que es infalible, no, por supuesto. Nosotros estudiamos y tratamos de presentarlo con la mayor claridad para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Usted va a leer el capítulo 13 completo de Apocalipsis. Nosotros no lo vamos a leer aquí en el programa, no es el propósito del programa, pero sí le voy a dejar algunas pistas. Si yo leo Apocalipsis 13 y veo esta bestia que surge del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene boca como de león, que tiene pies de oso, cuerpo de leopardo, y que el dragón le dio su poder y autoridad, yo puedo sacar 20.000 conclusiones. De hecho, las iglesias cristianas sacan 20.000 conclusiones. ¿Por qué? Porque han ignorado el código que está en el Antiguo Testamento para poder entender lo que Juan dice. Juan está mandando su carta en código, y las visiones que él recibe son en código, porque durante el periodo en que Juan escribe el Apocalipsis, él está en el destierro, en una isla, en la isla de Patmos, por ser cristiano, por ser mesiánico, por ser un seguidor del Mesías, simplemente por eso. O sea que el Imperio Romano estaba atacando y matando a todos los que profesaban fe en el Mesías, y obviamente, si eran hebreos y que profesaban la fe en el Mesías, con más razón. Entonces Juan, inspirado por Elohim, escribe estas cartas a las 7 iglesias y escribe el libro de Revelaciones con símbolos y códigos que, si nosotros no conocemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, no los vamos a entender. Vamos a sacar miles de conclusiones, pero vamos a estar ignorando el verdadero propósito. Ahora, nosotros leímos en el programa pasado, pero voy a hacer un pequeño repaso de lo que decía Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 se presentaba la misma historia, o la misma historia de la humanidad contada en etapas, que en el capítulo 2 de Daniel. Son paralelos los dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel. En Daniel capítulo 2 se representó a los 4 imperios mundiales con metales, pero en el capítulo 7 se los representa con bestias. La primera que aparece es un león alado, que representa a Babilonia y su caída, ¿sí? Después aparece un oso que estaba medio inclinado más de un lado que del otro, que representa a Medo-Persia. Después aparece un leopardo con 4 cabezas, téngalo presente, que representa al imperio griego. Tenía 4 alas también este leopardo. Y después aparece una bestia espantosa que no tiene comparación con ninguno de los animales de la creación, o por lo menos con los que conocía Juan. Puede ser que se pareciera a alguno de los animales de la creación, pero no los que Juan conocía. Y Juan la describe, era una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis solo, Apocalipsis 13 solo, no vamos a entender lo que dice. Pero si comparamos con lo que dice Daniel capítulo 7, está más que claro que está hablando de la continuidad de los imperios mundiales, ¿sí? Se nos habla, ¿cómo estás, Carlos? Se nos habla del oso, se nos habla del leopardo, se nos habla del león, y se nos habla de los 10 cuernos, y 7 cabezas hay entre estas 4 bestias.
Si usted cuenta, va a ver que son una cabeza del león, una cabeza del oso, una cabeza de la cuarta bestia y 4 cabezas del leopardo. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 13 una bestia, 7 cabezas, Daniel 7, 10 cuernos, Daniel 7, leopardo, Daniel 7, oso, Daniel 7 y león, Daniel 7. Cuando Juan nos está hablando de la bestia de Apocalipsis 13, que va a imponer su marca a todas las naciones, hemos escuchado hablar 1000 veces de la marca de la bestia. Bueno, tenemos que empezar a rastrear por ahí. Esta bestia es ese poder que viene de la continuidad de todos los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y que hoy también con vestigios del romanismo, de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia, sigue enseñando esta falsa doctrina, este falso culto religioso. Por eso la Escritura lo llama tanto Roma como Babilonia la Grande. Aunque el imperio babilónico ya no exista físicamente, existe la continuidad del imperio babilónico, que es la iglesia romana. ¿Y por qué digo una continuidad? Porque en su culto y en su religión todavía hay formas de idolatría, formas de religión que pertenecen directamente a Babilonia. Un ejemplo de esto, para simplemente mencionar uno, en Babilonia se usaba un talismán para protegerse de los dioses, que era la primera letra de uno de los dioses de Babilonia, que se llamaba Tamuz. Y esa letra era una letra T, y esa T tenía la forma de cruz. Al dios Sol se lo adoraba con la forma de una cruz. En Babilonia, muchos siglos antes de Cristo, en Egipto se adoraba la cruz, y se adoraba al dios solar con la cruz. De hecho se conoce la famosa cruz egipcia que se usa hoy en colgantes y en collares. Entonces, la religión que hoy usa la cruz es una continuidad de la antigua Babilonia. Cuando la Escritura nos dice claramente, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto está en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Hermanos, tengamos en cuenta que la religión antigua, la religión babilónica, sigue existiendo hoy en día, ¿sí?, con los mismos símbolos, la misma religión y la misma idolatría. Hermanos, después de la pausa, después del corte, ahora vamos a escuchar la segunda canción. Después de la pausa, yo les voy a recomendar una serie de libros y revistas que sería muy bueno que usted pueda conseguirlas para poder estudiar un poco más acerca de este tema. Así que vamos a escuchar la segunda canción de la tarde y enseguida volvemos. Bien, hermanos, continuamos un poco después de haber escuchado la alabanza, meditando un poco en su palabra. Otro pasaje de la Escritura que yo quería compartir con ustedes se encuentra Apocalipsis 13, pueden leerlo a continuación. Apocalipsis 17 es uno de los más cruciales para ustedes identificar lo que significa la gran ramera en la Escritura, y lo voy a leer a continuación, solamente algunos pasajes para que ustedes mediten. Dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 del capítulo 17 dice lo que representan las muchas aguas donde se sienta la mujer, que son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. De hecho, la iglesia apóstata está en todo el mundo y es universal. Ustedes recuerden esa palabra, universal, porque es el significado primario del nombre denominacional de la iglesia. ¿Sí? Universal, la iglesia es universal, está en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los pueblos. Sí, tiene influencia sobre todas las naciones. Y en el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Escuchen esos colores. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. En la escritura aparecen dos tipos de mujeres. Una mujer pura, que es la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, que aparece en Apocalipsis capítulo 12, a la cual el dragón persigue, porque es la iglesia verdadera, es el Israel de Elohim, de Yahweh. Y hay una mujer que es una ramera, o sea, es una mujer infiel, que dice estar casada con Yahshua, que dice ser la esposa, pero sin embargo es una ramera, porque ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y obviamente comete idolatría. O sea, no tiene a Yahshua por esposo, sino que está casada con el mundo. Por eso se presenta a la gran ramera de esta manera así. Y dice, en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Solamente, hermanos, hay una organización religiosa donde sus líderes están vestidos de púrpura y escarlata. Púrpura es violeta y escarlata es rojo, para entenderlo mejor. ¿Sí? Se llama cardenales y purpurados. ¿Sí? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Solamente hay una organización religiosa que está adornada de piedras preciosas y de perlas, que tiene un cáliz de oro con el cual celebra el rito más importante, ¿sí? Donde se usa un cáliz de oro. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 6 es uno de los más importantes porque dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ustedes pueden leer, les aconsejo que lean el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis en oración, pidiendo sabiduría al Eterno, para entender un poco más este mensaje. Creo que los primeros versículos que hemos leído son clarísimos, pero el versículo 6 que dice que esta mujer está ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Yahshua, es muy importante, porque la iglesia, que es una prolongación de Roma, la iglesia romana, y que es universal, durante la Edad Media persiguió, mató a todos aquellos que tenían una Biblia, a todos aquellos que decidían honrar a Elohim según los dictados de su propia conciencia, a todos aquellos que rehusaron inclinarse ante las imágenes, fueron muertos y tirados en la hoguera, fueron decapitados, fueron torturados, por lo que se llamó el Santo Oficio o la Inquisición. Entonces, ese versículo tiene un cumplimiento preciso y puntual, que no solamente fue hace siglos durante la Edad Media, durante los 1260 años de persecución de la Iglesia, sino que también durante la Segunda Guerra Mundial, la misma Iglesia romana financió y apoyó lo que fue la maquinaria de guerra nazi. Porque de la misma manera que Hitler quería extirpar de la faz de la tierra a la raza judía, no muchos siglos antes, los reyes católicos de España expulsaron también a la raza judía y musulmana de la península ibérica. La persecución hacia los judíos no es de la Segunda Guerra. Roma siempre persiguió a los judíos. Y la extensión del Imperio Romano, que hoy también se llama Iglesia Romana, hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Entonces, hermanos, yo quiero ahora recomendarle algunos materiales de lectura. El primero de ellos se llama Cortinas de Humo. Este es un libro que yo les diría que hagan lo posible por conseguirlo en alguna de las librerías cristianas. No voy a decir los nombres de las librerías, ¿no? Pero ustedes conocen más o menos las librerías cristianas donde venden Biblias y ese tipo de cosas, material evangélico. Hay un libro que se llama Cortinas de Humo, es de Chic Publicaciones, y yo les recomiendo que traten de conseguirlo. Va a estar un poco difícil, porque acá en Argentina prácticamente está censurado. Cortinas de Humo, escrito por Jack Chick, ¿sí? Con el testimonio del ex sacerdote jesuita Alberto Rivera. Yo les recomiendo que traten de conseguir el libro Cortinas de Humo. Voy a leer simplemente una pequeña cita de este libro, que habla acerca de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Dice así:
cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este es el capítulo 6, habían motivos suficientes por los que el Vaticano debía sentirse avergonzado. El Papa Pío XII, después de haber armado la maquinaria de guerra nazi, vio que Hitler estaba perdiendo la batalla contra Rusia. Al darse cuenta de que su prestigio estaba en peligro, el Papa de inmediato se pasó al otro bando y el general Eisenhower lo salvó. El Papa Pío XII debería haber comparecido ante los jueces en Nuremberg por sus crímenes de guerra. Merecía la muerte, sin embargo, el Vaticano usó toda su influencia y el Papa Pío XII salió libre de toda culpa. Mucha gente sabía que el Vaticano era responsable por la Segunda Guerra Mundial, por tanto era tiempo de hacer algo para mejorar su imagen. Había llegado el momento de levantar cortinas de humo. Se convocó el Concilio Vaticano II, recuerden ese concilio, hermano, el Concilio Vaticano II, y la madre de todas las rameras se puso un nuevo maquillaje. Con las manos llenas de sangre, se limpió la boca y dijo: he cambiado, ahora acepto a los protestantes, ya no los llamaré herejes, sino hermanos separados. Pidió a los protestantes que olvidaran el pasado y desde ese momento harían énfasis en el Evangelio del Amor. Era tiempo de sanidad, tal como en Francia e Irlanda. Hermanos, este libro muestra a las claras no solamente lo que fue la participación de la Iglesia en lo que fue en el genocidio de los judíos, sino también lo que pasó en Ucrania, ¿sí?, con la Ustashi y en algunos de los países de la ex Unión Soviética. Así que este libro es muy recomendable. Yo les recomiendo que traten de conseguirlo en alguna librería cristiana. Estos materiales que yo estoy presentando ahora, la mayoría están en internet todavía en formato digital. De hecho, en la página nuestra, infonon.com, están los materiales para descargar en formato digital. Otro libro que les recomiendo se llama Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Waldo, que también lo van a conseguir en alguna de las librerías cristianas evangélicas, y que habla cómo la Babilonia antigua, con todo su simbolismo, con todas sus imágenes y todo, fue traspasada a lo que hoy se conoce como cristianismo. Y esto no solamente hablando de iglesias romanas, sino que iglesias protestantes siguen guardando ritos y costumbres que vienen directamente de Babilonia. Los templos, las torres en los templos, las cruces y un montón de otra iconografía que es meramente de origen pagano. Así que este libro, hermanos, muy bueno, yo se los recomiendo. Yahweh puso en mi corazón hace varios días ya recomendar lectura a través de la radio y a través de la página de internet. Así que les recomiendo Babilonia, Misterio Religioso. Traten de conseguirlo si pueden. Otro libro que quiero recomendar es El Conflicto de los Siglos, de Elena G. de White. Este libro es tremendo. Yo, si puedo, si nos da el tiempo, al final voy a leer una cita de este libro. Es muy probable que este libro no lo consigan en librerías cristianas, pero sí puede ser que lo consigan en la Asociación Casa Editora Sudamericana de la Iglesia Adventista. Si ustedes conocen a alguna persona adventista del séptimo día, pregúntenle por este libro, traten de conseguirlo, aunque las mismas casas editoras adventistas están dejando de imprimirlo, porque este libro denuncia aún al movimiento adventista. Así para que me entiendan la importancia. O sea, es un libro que originalmente el movimiento adventista distribuía, pero como ahora denuncia lo mismo que está haciendo la iglesia adventista por la apostasía, están dejando de imprimirlo. Así que traten de conseguir este libro. Se llama El Conflicto de los Siglos, de Elena G. de White, y que nos habla desde la destrucción de Jerusalén del año 70, cómo se empezó a gestar lo que era la iglesia romana, lo que fue la reforma protestante, y también habla de las profecías del tiempo del fin, cómo van a ir cumpliéndose. Es un libro tremendo que personalmente puedo dar testimonio que ha cambiado mi forma de pensar, aun cuando yo estaba dentro de las iglesias protestantes. Así que si ustedes no lo consiguen por medio de algún conocido adventista o de alguna casa publicadora adventista, búsquenlo en Mercado Libre o alguna de esas páginas de internet que venden libros usados. Ahí está seguro. Yo ya entré y me fijé, y este libro, que tiene dos nombres, El Conflicto de los Siglos o La Gran Controversia o El Gran Conflicto, lo consiguen en internet usado mucho más barato. Traten de conseguir el libro completo, porque las versiones reducidas justamente les han sacado las partes más importantes o las partes más controversiales. Así que El Conflicto de los Siglos es un libro muy recomendado. Hay otro libro, pequeño libro, que se llama La Virgen María, ¿está muerta o viva?, que es el testimonio de una persona que se crió en un colegio católico y fue durante toda su infancia y su adolescencia monaguillo, y él cuenta su testimonio de cómo
de su devoción fiel hacia la Virgen María, él comenzó a descubrir lo que la Escritura decía acerca de Dios, de su Hijo, acerca de las profecías, acerca de la gran ramera, acerca de todo lo que venimos hablando ahora, y él cuenta su testimonio como católico, cómo fue descubriendo varias verdades. La Virgen María está muerta o viva, que lo pueden también descargar de internet, en mi página está, pero si pueden conseguirlo, hay una página web que son los que imprimen este material, donde ellos, por lo menos a mí, me lo enviaron gratuitamente, así que si ustedes lo buscan, lo van a encontrar el ministerio que se encarga de distribuir este material. Y por último, quiero mencionar una serie de cómics, una serie de revistas, de historietas, que se llaman El Testimonio de Alberto Rivera. Son de Chic Publicaciones también. Lo pueden llegar a conseguir en alguna casa evangélica, en alguna librería cristiana evangélica. En las librerías cristianas aparece bastante material de Chic Publicaciones, pero por lo general estos cómics es más difícil conseguirlos, porque son el testimonio de un ex sacerdote jesuita llamado Alberto Rivera. Él, como sacerdote jesuita, recibió entrenamiento para infiltrar las iglesias protestantes y para llevarlas dentro de lo que se conoce hoy como el movimiento ecuménico. Luego de ese trabajo que él hizo, él llegó a ser un jesuita de alto grado. Le fueron revelados varios misterios y de cómo se está preparando una nueva Inquisición, una Inquisición en el siglo XXI, ¿sí? Después que le fue revelado todo esto, él no podía encontrar paz en su corazón, por supuesto, porque estaba rodeado de lo que era la idolatría, así que en un momento él se convierte al Señor, se convierte a Jesucristo, como él lo llama. Él no conocía el tema de los nombres sagrados y muchas verdades que hoy conocemos. Él murió en la década del 90, si no me equivoco en el 95 o en el 93 falleció y murió asesinado, murió envenenado, justamente por un supuesto hermano de iglesia, en la iglesia bautista, justamente porque él estaba contando todas las cosas que la iglesia romana planeaba hacer y cómo los planes eran, primero, el movimiento ecuménico, o sea, lograr la unión de las iglesias, y luego de la unión de las iglesias comenzar una gran persecución a nivel mundial. Así que, hermanos, si pueden conseguir el testimonio de Alberto Rivera, son de los cómics de Chic Publicaciones, pero no cualquiera. Asegúrense que sean el testimonio de Alberto Rivera, porque los demás cómics realmente no son recomendables. O sea, no tienen el mensaje verdadero del Evangelio. Se hace hincapié en doctrinas falsas justamente heredadas de Roma, pero sí son rescatables estos cómics, estas historietas, que son el testimonio de Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita. La serie de cómics se llama así simplemente Alberto, así que llamen a varias librerías cristianas, pregunten. Yo sé que en Capital todavía se consigue, así que si no están en alguna librería de aquí de provincia, es muy probable que estén en las casas, en las librerías cristianas de Capital. Estos son algunos materiales, hay muchos más materiales que, si el Padre me da oportunidad, yo voy a estar compartiendo con ustedes aquí en este programa de radio, pero son materiales que ustedes pueden buscar, tratar de conseguir y atesorarlos, porque dentro de poco no se van a conseguir. La censura avanza a pasos agigantados, hasta incluso en internet, porque hay páginas que están siendo dadas de baja, páginas donde cualquier usuario podía subir archivos, materiales, y ahora está todo siendo censurado. Dentro de muy poco nada va a poder conseguirse si no es por las vías oficiales, y las vías oficiales obviamente están controladas y justamente fiscalizadas con el propósito de saber qué piensa usted, qué cree usted, dónde se reúne, es usted un terrorista, es usted un fanático, es usted un fundamentalista, y con ese pretexto justamente va a comenzar una gran persecución en la tierra que la Escritura simplemente lo llama el tiempo de angustia, ¿sí? Que está predicho en la Escritura. Quiero leerles una pequeña cita de este libro, el gran conflicto, o el conflicto de los siglos, de Elena G. de White, en el capítulo que se llama La libertad de conciencia amenazada. Está en la página 621 de este libro. Seguramente algunos de ustedes deben tener este libro en su casa, ¿sí? Porque la Iglesia Adventista en su momento lo repartía bastante, ¿sí? Así que si lo tienen, en la página 621 dice lo siguiente:
El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimiento. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día: la herejía, la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico, donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como los demás crímenes. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Y en el último pasaje de este capítulo, realmente bastante impactante, dice lo siguiente, y esta es una amonestación para el mundo protestante. Si hay hermanos protestantes que saben que su iglesia pertenece al movimiento ecuménico, que no es más ni menos que la unión de las iglesias que comenzó con el Concilio Vaticano II en la década del 60, escuchen estas palabras. La palabra de Elohim ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Elohim incurrirá en oprobio y en persecuciones. Hermanos, yo les dejo con esta cita. Vamos a escuchar una canción. Quería compartir con ustedes un pequeño pasaje de la Escritura que también tiene que ver con esto que estamos hablando y que vale la pena considerar, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que nos habla justamente de lo que la Biblia llama el hombre de pecado. Esto es para el final, simplemente para que usted lo anote, lo pueda leer tranquilo en su hogar, que dice así en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua el Mesías y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de el Adón está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, y haciéndose pasar por Dios o por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Yahweh matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben con qué va a convencer el hombre de pecado al mundo? ¿Saben con qué va a convencer el anticristo, la gran ramera, al mundo? No con la palabra de Elohim, no con el evangelio verdadero, no con el espíritu de Yahweh, sino con señales, prodigios y milagros mentirosos, para aquellos que no aman la verdad, para aquellos que no han estudiado la Escritura. Hacer milagros, hacer prodigios y señales, lo puede hacer el diablo totalmente, tranquilamente. De hecho, la Escritura dice que es por obra de Satanás la aparición de este inicuo, pero que va a ser destruido con el resplandor de la venida del Mesías.
O sea que, hermanos, todavía no se ha manifestado plenamente, pero llegará un momento en que la persecución, el dominio, el autoritarismo va a ser presentado a todo el mundo, y el mundo entero va a adorar a la bestia a su imagen y se va a rendir ante ella por los milagros, prodigios y señales que la bestia hace delante de los hombres. Así que, hermanos, esto es más o menos como para redondear lo que hemos presentado en este programa. Espero que les sea de bendición. Les aconsejo que lean 2 de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 18 y sobre todo en conjunto con el libro de Daniel, ¿sí? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Nos estamos despidiendo. Yo simplemente les dejo ahora los números de teléfono para aquellas personas que quieran comunicarse. Si alguno quiere llamar a nuestro teléfono fijo, puede hacerlo al teléfono 011-4220-4284. Reitero, 011-4220-4284 es nuestro teléfono fijo. El número celular al cual pueden enviar su mensaje de texto o llamar también, ¿por qué no?, es el 1535 96 26 83. 1535 96 26 83 es el número celular. Pueden dejarnos allí su mensaje, y si desean recibir materiales, información de alguno de los temas que estamos presentando, llámenos, pídanos, que sin cargo le vamos a estar haciendo llegar algunos de los materiales de lectura, videos o materiales para escuchar en audio. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Ya estamos sobre la hora. Si desean descargar estos materiales que hoy mencioné de internet, pueden hacerlo de la página www.infonom.com. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Que Yahweh nuestro Padre les bendiga.